Continuando entonces con las entidades que participan en la política cambiaria y que tienen algún control sobre el régimen cambiario, así como lo mencionaba con el Banco de la República como principal autoridad monetaria en Colombia, encargada de mantener la tasa de inflación baja y estable, de la preservación de la estabilidad financiera del sistema de pagos y de incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar de esta manera todas las condiciones de acceso al crédito externo. Tenemos entonces ahora a estas otras entidades que controlan y vigilan que las diferentes instituciones y empresas que realicen transacciones internacionales o de comercio exterior lo hagan a través de los intermediarios del mercado cambiario que se constituye dentro del mercado regulado. Tenemos entonces, en este caso, a la Superintendencia Financiera de Colombia, las supersociedades y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En primera instancia tenemos entonces a la Superintendencia Financiera de Colombia que se encarga de vigilar y de controlar a los intermediarios del mercado cambiario, que como lo mencionaba en el video anterior, son las entidades que van a canalizar y a través de las cuales debemos hacer el proceso de reintegro de reembolso por las diferentes operaciones de comercio exterior o a través de las cuales entonces se va a hacer la recepción o envío de divisas. Entiéndase como intermediario del mercado cambiario todas aquellas personas jurídicas que están autorizadas para operaciones de canalización de divisas. Dentro de estos intermediarios del mercado cambiario tenemos diferentes instituciones, como por ejemplo bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, comisionistas de bolsa, bancoldes y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Los bancos comerciales, como los conocemos, son aquellos que se encargan de captar recursos, es decir, captar dinero del público y luego se otorgan unos créditos. Estas son como las funciones principales. Las corporaciones financieras son las que se encargan de captar recursos a término a través de diferentes instrumentos como depósitos y luego esos depósitos los entregan a través de crédito o realizan inversiones. También tenemos las compañías de financiamiento comercial que lo que buscan es captar recursos mediante depósitos a término, así como lo hacen las corporaciones financieras, solo que estas los ponen a través de crédito al público para facilitar comercialización de bienes o servicios. También están las cooperativas financieras, que estas tienen un portafolio mucho más amplio de servicios financieros. Por lo general son entidades sin ánimo o sin fin de lucro y aparte de servicios financieros tienen otros productos. Están los comisionistas de bolsa, que tienen una función muy específica y es básicamente en el mercado bursátil encargados de inversiones o transacciones de valores, mercados financieros y comerciales. Está Bancoldes, que es el banco que promueve el comercio exterior, conocido como una banca de segundo piso, para fomentar y dinamizar la inversión extranjera, las operaciones de comercio exterior y todas aquellas operaciones que impliquen la internacionalización de las empresas. Y también dentro de los intermediarios del mercado cambiario tenemos las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, conocidas como instituciones financieras que buscan la captación de recursos a través de depósitos. También permiten hacer pagos, traspasos y tomar préstamos tanto adentro como fuera del país, buscando la financiación de las diferentes operaciones. Aquí hay una particularidad y es que este dinero se puede recibir a través de transacciones digitales. Entonces aquí hay algunas sociedades especializadas como Pagos GDE, Movi y Avalpay, entre otras. Aquí entonces ya tenemos que empezar a hablar de cuáles son esas operaciones que se deben canalizar a través del mercado regulado y a través de estos intermediarios del mercado cambiario. Entonces tenemos importación y exportación de bienes,
operación de endeudamiento externo por residentes en en el país y costos financieros, inversiones de capital del exterior en Colombia, así como las utilidades y los réditos que se van a generar de estas operaciones. También tenemos inversiones de capital colombiano en el exterior y sus beneficios o sus réditos. Inversiones financieras en títulos emitidos y activos radicados en el exterior, avales y garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados, es decir, todos aquellos productos que provienen de instrumentos financieros como son los futuros, las opciones, los forward, los swaps y otros contratos que impliquen la negociación de divisas. Todas estas operaciones, entonces muy importante, todas estas operaciones se deben canalizar a través del mercado cambiario y cada una de estas operaciones se debe declarar presentando declaración de cambio y cada una de ellas tiene un formulario cambiario con unos numerales que más adelante veremos y aquí entonces los tenemos. Por ejemplo, en el caso de importación de bienes, se debe utilizar la declaración de cambio, formulario número 1, exportación de bienes, formulario número 2 y así sucesivamente. Entonces, todas estas declaraciones están estandarizadas y estipuladas por un formulario diseñado o establecido por el Banco de la República, donde se van a declarar los datos de quién va a realizar la operación, cuáles son los numerales cambiarios, es decir, cuál es el medio de pago que se va a utilizar para el envío o para la recepción de estas divisas, cuáles son los montos, cuál es la moneda y en qué fecha se hizo la canalización o la recepción de estas divisas. Entonces, esto lo ampliaremos más adelante. Aquí, entonces, vamos a hablar de un tema muy importante que está conectado con ese movimiento, con esa transacción de divisas y que compete a la Superintendencia Financiera y es el cumplimiento de unas reglas que administran todo el sistema financiero, que es conocido como el SARLAF o como el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué mencionar este tema y por qué mencionarlo en este punto? Primero, porque hemos venido hablando de un mercado regulado, un mercado que implica la transacción de divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario, donde son estas entidades las responsables de vigilar y de controlar que el dinero que está saliendo, que está ingresando del país, no tenga nexos o no esté derivado de operaciones ilícitas como lo son lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas destructivas que ya tienen relación con Sagrilaf. Entonces, importante traer a colación este tema porque en Colombia no hemos sido ajenos a estos fenómenos delictivos que corrompen la economía y que se infiltran sobre todo en las operaciones de comercio exterior para darle legalidad a un dinero que procede de la ilegalidad. Entonces vamos a hablar un poquito del SARLAF, de la diferencia del SAGRILAF y cómo estas operaciones nos pueden perjudicar y cómo dentro del régimen cambiario hay que ser muy cuidadosos y hay que establecer políticas para mitigar el impacto que puedan generar esos actos delictivos. Entonces, como se los decía, el SARLAF es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entendido el lavado de activos como el proceso mediante el cual diferentes grupos al margen de la ley o diferentes grupos que realizan actividades delictivas buscan ingresar ese dinero procedente de de la ilegalidad a la economía colombiana a través de actividades lícitas. Entonces, declarando un dinero ilegal bajo actividades legales. Y con este mismo dinero, entonces, se apoya la financiación del terrorismo, se apoya la existencia de grupos al margen de la ley o de grupos criminales. Y esto también deriva en la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva,
como diferentes armas biológicas, armas nucleares de estos mismos grupos al margen de la ley que buscan sostenerse y mantenerse en un territorio para, digamos que, tener cierto poder y control de la economía. Entonces, ya sabemos qué es el SARLAF. Ahora, ¿qué es el SAGRILAF? Es el sistema de autocontrol, prevención y gestión del riesgo integral. Es decir, que aparte del lavado de activos y financiación del terrorismo, el SAGRILAF incluye el financiamiento y proliferación de armas destructivas. Estos tres actos delictivos que corroen o que corrompen a las diferentes economías, entre ellas a la economía de nuestro país. ¿Cómo se puede establecer una diferenciación o cómo diferenciarlos? Primero, que el SARLAF está regulado por la Superintendencia Financiera, mientras que el SAGRILAF está controlado por la Superintendencia de Sociedades. El SAGRILAF está dirigido al sector real, mientras que el SARLAF está dirigido al sector financiero. El SAGRILAF se enfoca en la proliferación de armas de destrucción masiva, mientras que el SARLAF solo se enfoca en lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuál es la cultura que se debe incluir o qué política debemos crear dentro de las diferentes empresas? No solo que realicen operaciones de comercio exterior, sino con todas las diferentes empresas que administren un sistema financiero. Entonces, hay que tener en cuenta las diferentes actividades que pueden vulnerar el sistema financiero de cualquiera de las instituciones, revisar los riesgos que puede tener el sistema operativo de la compañía, por ejemplo, con diferentes entidades o personas inescrupulosas que realizan ciberataques para revisar o para acceder a la información que se tiene dentro de la empresa. Y segundo, revisar aquellas situaciones que pueden poner en riesgo el buen nombre de la institución o de la compañía. Recuerden que si nosotros no implementamos una política de SARLAF o de SAGRILAF, nos vemos expuestos a vernos incluidos en diferentes investigaciones por el mero hecho de no conocer quiénes son nuestros proveedores o quiénes son nuestros clientes, de dónde estamos recibiendo dinero o cómo están constituidos nuestros estados financieros. Por el mero hecho de desconocer estos detalles, pues nos podemos ver inmersos en diferentes investigaciones o en investigaciones o procesos jurídicos por desconocer cuáles son las políticas y cuál es la normativa que regula este sistema de mitigación del riesgo. Ya hablamos entonces un poco de qué es la proliferación de armas destructivas, que básicamente son los recursos que se destinen para fabricación, adquisición de armas destructivas, nucleares, biológicas o químicas. Y básicamente se genera, digamos, como la alarma o se empieza a implementar acciones para mitigar esta situación a partir del atentado del 11 de septiembre que se generó en Estados Unidos, y lo que se busca es cómo luchar contra el terrorismo y contra todos estos grupos que todos los días están buscando técnicas, tecnologías y herramientas para impactar o para afectar la paz y la seguridad de los diferentes estados. Está el lavado de activos, que como les decía ahora, es darle apariencia de legalidad a recursos o a dinero que procede de la ilegalidad. Y está la financiación del terrorismo, que es apoyar con recursos aquellas actividades que incitan al terrorismo o aquellas personas que lo fomentan, que lo planifican o que están implicadas dentro de estas actividades. ¿Cómo, digamos que se hace o se apoya el lavado de activos? A través de líneas de crédito, de sistemas de comercio, compra y venta de bienes para traer dinero procedente, por ejemplo, del narcotráfico.
captación de dinero con socios de alta reputación, personas que constituyen una empresa fachada en el exterior y traen un dinero para invertirlo acá en Colombia, a través de la subfacturación en el caso de las exportaciones, perdón, de las importaciones, o en el caso de sobrefacturación en el caso de las exportaciones. Bueno, y a través pues como de diferentes estrategias que se pueden ver favorecidas, por ejemplo, por el comercio exterior. Y la financiación del terrorismo, buscando, por ejemplo, realizar atentados terroristas, entrenamiento de células criminales y compra de armas. Bueno, ¿cómo entonces estos riesgos se pueden ver reflejados dentro de las empresas? Entonces, a través de los clientes, a quiénes le estamos vendiendo y ellos de dónde están obteniendo los recursos para pagarnos a nosotros. A través de los empleados, cuando se prestan para diferentes actividades o negociación con proveedores o con clientes que tienen nexos con este tipo de actividades ilícitas o ilegales, y eh, proveedores que fingen operaciones de comercio exterior para proveernos productos a unos precios muy económicos, pero realmente lo que tienen son empresas fachadas para ingresar ese dinero ilícito a la economía nacional. ¿Cuáles son las consecuencias, primero, de no tener una política o de no tener establecidas actividades que busquen mitigar el impacto en caso de que se materialice alguna de estas actividades en contra de la administración del riesgo de lavado de activos de financiación del terrorismo? Entonces, primero, que pueden aperturarnos, que pueden iniciar procesos penales y administrativos, primero por desconocer los riesgos y segundo por no generar acciones en contra de estos riesgos. Segundo, como les decía ahorita, el deterioro de la reputación. Vamos a estar en una lista negra o en una lista restringida, o empresas con un riesgo alto por tener unos antecedentes de lavado de activos o de financiación del terrorismo, lo que va a incidir en las operaciones de comercio exterior o en la negociación con empresas de diferentes países. Vamos a tener diferentes costos muy elevados por pago de multas por el no cumplimiento de este modelo, de este sistema de SARLAF, inclusión en listas de restricciones. Vamos a quedar vetados por algunos países para ingresar con los productos o para abrir sucursales en el exterior o para negociar con ciertas entidades públicas o del Estado. Y la extinción de dominio, que es cuando eh, algunos muebles o inmuebles que están bajo nuestra propiedad pasan a ser parte del Estado por haberse conseguido con dinero ilegal. ¿Cómo evitamos entonces todo este tipo de riesgos? Entonces, primero hay que identificar las fuentes o identificar el riesgo, hacer un análisis de todas las operaciones que realizamos en la empresa, sobre cuáles tenemos control, sobre cuáles no podemos tener un control directo y cómo podemos mitigar como tal esa operación. Entonces, ¿cómo identificamos el riesgo? Identificando quiénes son los clientes, de dónde procede su recurso, pidiéndole estados financieros, haciéndole un análisis o solicitud de información mucho más confidencial, haciéndole un análisis de antecedente, por ejemplo, a los empleados, haciendo una clasificación adecuada de proveedores, también verificando cómo está su situación financiera, cómo están sus recursos, pedir certificación o auditorías por revisores fiscales de las empresas. Y también de los socios, verificar muy bien antecedentes tributarios, aduaneros y cambiarios. Midiendo y evaluando, entonces, revisando todos los riesgos, pues si ya los identificamos, debemos revisar todo el tiempo qué situaciones pueden generar más riesgo que otras, qué controles debemos hacer
o qué políticas implementar, ya en ese tercer momento, qué políticas implementar o qué buenas prácticas han tenido otras empresas y cómo las podemos adaptar a nuestras instituciones. Y otra forma es dejar evidencia documental de los controles aplicados, como revisión de documentos, hacer matrices de riesgos, seguimiento a las diferentes transacciones, el dinero que ingresa a nuestra empresa, si se hace a través de los canales establecidos, intermediarios del mercado cambiario, si se está declarando correctamente las operaciones, y tener una muy buena relación con clientes y con proveedores para que ellos también hagan este control. Es decir, no solo que nosotros le hagamos el control a los clientes, sino verificar que ellos le hagan control a sus otros proveedores y a sus clientes. Es generar toda una cadena de identificación de riesgos. Y finalmente, mencionar como algunos de los métodos que utilizan, por ejemplo, estas personas inescrupulosas para realizar lavado de activos y obtener recursos para la financiación del terrorismo, que se ven inmersas dentro de las operaciones de comercio exterior y que son algunas de las formas de cómo se identifica el riesgo, lo que nos exige el SARLAF, el Sistema de Administración de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Entonces, ¿en qué operaciones son más comunes este tipo de actividades ilícitas? Primero, en transferencias. Entonces, ¿cómo opera? Sale un cargamento de cocaína de Colombia y hay un recurso en el exterior. ¿Cómo ingresan esas divisas a Colombia? Pueden conseguir personas aquí en Colombia a las cuales les dicen que le van a consignar unas divisas y que por esa consignación van a recibir una comisión. Entonces a esto se le llama como el pitufeo, donde buscan diferentes personas, les envían un recurso y simplemente por recibir ese recurso le dan una comisión. También están las exportaciones ficticias de bienes, donde se hace toda la operación de comercio exterior en papel, se registra la venta, pero la mercancía nunca sale de Colombia ni ingresa al otro país. Y por esa exportación se recibe un dinero como un reintegro de divisas. También están las exportaciones ficticias de servicios, entendidas estas exportaciones como que no pertenecen al mercado regulado, es decir, son de libre canalización por las personas que operan servicios, además porque los servicios no tienen una forma tan estricta de verificación, porque los servicios son intangibles, no pasan por una aduana, no sufren un proceso logístico, entonces para las diferentes aduanas el control se hace un poco más complejo. Eh, Tenemos fondos ilícitos, organizaciones, por ejemplo, colombianas que tienen algunos problemas financieros y que buscan créditos en el exterior, y ahí es donde estas personas que tienen ese dinero establecido en el exterior, entonces se constituyen a través de una empresa fachada y hacen un préstamo de ese dinero a entidades colombianas, y de esta manera pues van generando como esa actividad lícita para ingresar ese dinero procedente de la ilegalidad. Inversión extranjera ficticia, muy similar a la anterior. La diferencia es el objeto en el que se va a utilizar pues el recurso. Aquí entonces se abre una empresa fachada en el exterior y se envía ese dinero a Colombia como una inversión extranjera para abrir una nueva empresa en Colombia y generar un negocio. También está el uso de cambistas de frontera, que aquí lo que se hace es que se contrata a unas personas en la frontera para que ingresen un dinero en efectivo. Aquí recuerden que la cantidad permitida de dinero en efectivo que se puede ingresar a Colombia es $10.000. A partir de ese monto, si es mayor, se tiene que declarar a través de los intermediarios del mercado cambiario. Entonces también es una forma en que ingresan divisas de lavado de activos al país, contratando empresas o personas, más bien personas que ingresen ese dinero en efectivo sin declararlo, es decir, con montos bajos. Creación de empresas fantasma, muy relacionado a inversión ficticia, y paraísos fiscales, es decir, llevando este dinero a países
que no tengan una vigilancia o un control tan exhaustivo como si lo hacen, por ejemplo, en Colombia, la Superintendencia Financiera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Banco de la República. Entonces aquí, como para el ejercicio, mostrar algunos países que están constituidos o que están determinados por Estados Unidos, por el Fondo Monetario Internacional y por la Unión Europea como paraísos fiscales por el mínimo control del sistema financiero o de las divisas que ingresan a estos países. Entonces, que está Islas Caimán, Islas Turcas, Bermudas, Anguila o Anguilla, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Barbados, Trinidad y Tobago, Islas Malvinas y demás. Entonces, básicamente, como para cerrar esta sesión, importante mencionar, primero, las operaciones del régimen cambiario que se deben hacer a través del mercado regulado. Este mercado regulado, entonces, en primera instancia está controlado por el Banco de la República, seguidamente por la Superintendencia Financiera, que controla todos los intermediarios del mercado cambiario, la Superintendencia de Sociedades que controla, que vigila inversiones extranjeras y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que controla o hace un monitoreo a las operaciones relacionadas con el comercio exterior. De ahí entonces tener en cuenta algunas actividades delictivas que se utilizan o que se incluyen, que se infiltran dentro de las operaciones de comercio exterior, bajo las cuales tenemos que tener en cuenta las políticas del sistema de administración de riesgos para el lavado de activos y para la financiación del terrorismo, SAR-LAF. Y pues tener en cuenta cuáles son esas actividades más comunes para que tengamos en cuenta o para que dentro de las empresas incluyamos políticas que mitiguen el impacto en caso de materialización de alguno de estos riesgos. Aquí entonces dejamos el tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.